Buen día, mi nombre es Daniela de la Cruz Carrasco. Vengo a presentar mi PIA de mecánica vectorial. Estoy en la hora M1, M3, grupo 011. En este caso vamos a analizar una armadura con tres fuerzas. En este caso F1 va a ser 200 newtons, F2 de 0 newtons y F3 de 300 newtons. La reacción del problema nos dice, determina las barras BD, CD, CE, FH, FG y EG. Y determina si la barra está en tensión o compresión. Y vamos a considerar los apoyos A e I, superficies lisas. Antes de empezar a ver el problema, ocupamos tomar en cuenta esto. Vamos a utilizar eh, la ecuación de momento, que es fuerza por distancia. Si utilizamos una fuerza en X, va a ser distancia en Y. Si va a ser una fuerza en Y, una distancia X. Y los momentos son giros. Entonces, si el giro va hacia la izquierda, va a ser positivo. Si va hacia la derecha, va a ser negativo. También vamos a utilizar sumatoras de fuerzas en Y y sumatoras de fuerzas en X. También vamos a utilizar, nos vamos a topar con ángulos. Eso lo vamos a tener con distancias, formando triángulos rectángulos de la estructura completa, en este caso la armadura. Y como nos dijo el problema, vamos a tener una superficie lisa que en este caso va a tener una fuerza perpendicular a la superficie. Y aquí ya está representado nuestra armadura. Lo vamos a llamar como AY e IY. Para determinar esas fuerzas, eh, vamos a utilizar momento porque no podemos utilizar sumatorios de fuerzas en Y, ya que vamos a tener dos incógnitas. Entonces vamos a hacer un momento en A, puede ser también en I, pero yo lo hice en A. La F1 va a girar hacia la derecha, como va a girar hacia la derecha va a estar negativo. Este F1 está en el eje Y, ocupamos en el eje X, entonces va a ser la mitad de 6, va a ser 3 metros. F3 va a girar igual que F1, entonces también va a ser negativa. En este caso, eh, la distancia va a ser 6, 12, 18 y la mitad de 6 va a ser 3, 18 y 3 va a ser 21 metros. Si hacemos estas operaciones y las sumamos, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar un número negativo, pero ocupamos que nos dé cero, entonces vamos a ocupar que y sea positivo. Y Y en este caso va a tener una distancia de 6, 12, 18, 24 metros. Hacemos esas sumatorias y la vamos a pasar al otro lado. Menos 600, menos 6300 va a ser menos 6900. Pasando al otro lado va a ser positiva. Y los 24 metros que están multiplicando Y van a pasar negativos. Y aquí nos queda Y que nos va a quedar a 287.5 newtons para, para arriba, en este caso va a ser positivo. Ahora sí ya podemos hacer una sumatoria en Y, ya que solamente vamos a tener una incógnita. Esta incógnita va a ser AY. Menos 200, menos 300, más 287.5 nos va a dar un número negativo. Entonces ocupamos que AY sea positivo. Sumamos esas cantidades, nos va a quedar un número negativo, lo pasamos al otro lado, nos va a salir positivo. Entonces en este caso voy hacia arriba porque es positivo. Ahora, para determinar las fuerzas que están en las barras de BD, CD, CE, EG, FH y FG, hay dos métodos, método de secciones y método de nodos. En este caso yo voy a utilizar el método de secciones, ya que podemos ver aquí sí, muy fácilmente que podemos hacer solo dos cortes y en este caso solo dos diagramas. En el método de nodos utilizaremos más, entonces hay más margen de error. Entonces, para empezar voy a utilizar la parte de la derecha de este corte para acá, que es este, lo voy a llamar diagrama 1. Tenemos la fuerza de 300 newtons y tenemos la fuerza de IY, que en este caso era 287.5 newtons. FG es una barra inclinada, entonces vamos a sacar componentes. En este caso vamos a sacar un ángulo. Eh, Aquí está. La altura va a ser esta, que está aquí. Y esta va a ser la mitad de 6 porque prácticamente estoy agarrando este que está aquí. Para sacar el ángulo ocupamos la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso es en nuestros 3 metros de cateto adyacente y los 2 metros de cateto opuesto. Sustituimos y nos va a quedar que el ángulo es de 33.7
grados. Ya podemos poner las componentes con sus respectivas funciones trigonométricas. Ahora sí, podemos hacer sumatorias en FY porque solo tenemos una incógnita que es FG. Los 300 van hacia abajo, son negativos. Los 287.5 van hacia arriba, son positivos. Si sumamos nos va a dar un número negativo, entonces ocupamos que FG sea positivo. Hacemos la sumatoria de menos 300 más 287, lo pasamos al otro lado. Y el seno de 33.7 que está multiplicando FG va a pasar dividiendo. Así FG vamos a tener 22.52 newtons. En este caso van a ir hacia arriba, entonces ya podemos terminar esta y esta. Ahora, para determinar compresión o tensión, la tensión sale del nodo y la compresión entra al nodo. En este caso está saliendo, entonces FG va a estar en tensión. Ahora, en el eje X tenemos dos incógnitas. Entonces lo que vamos a hacer es un momento en G porque las fuerzas que están en G no se van a considerar. Entonces en este caso las únicas que se van a considerar va a ser FH, este de 300 y este de 287.5. Vamos a determinar sus giros. Esta 287.5 va hacia la izquierda, entonces va a ser positiva con una distancia de 6. Esta de 300 va a ir a la derecha, entonces va a ser negativo. En este caso va a tener una distancia de 3 metros. Si hacemos estas multiplicaciones y lo sumamos nos va a dar un número positivo, entonces ocupamos que FH sea un número negativo. Hacemos esas sumatorias y el 2 lo vamos a pasar dividiendo y así nos va a dar 412.5 newtons. En este caso, para que FH, cuando se haga el momento en G, este gire negativo, ocupamos que vaya hacia la derecha. En este caso está entrando al nodo, entonces va a ser una compresión. Ahora ya podemos hacer sumatorias sumatoria de fuerzas en X, ya que solamente tenemos una incógnita, que es eje. Los 412.5, que son los de FH, van hacia la derecha, entonces es positivo. Esta de FG coseno 33.7 va hacia la izquierda, entonces es negativo. Ya sabemos el valor de FG, aquí está. Si lo sumamos nos va a quedar un número positivo, entonces G tiene que ser negativo. Despejamos G, en este caso hacemos la sumatoria y lo vamos a pasar al otro lado nada más. Eje, como tiene que ser negativo, tiene que ir hacia la izquierda. En este caso está saliendo el nodo, entonces es una tensión. Ahora ya tenemos las fuerzas del diagrama 1, ocupamos el diagrama 2, que es de este corte hacia la izquierda. Es prácticamente lo mismo que el diagrama 1. Tenemos una fuerza de 200, otra fuerza de 212.5. Vamos a tener el mismo ángulo porque los triángulos van a tener las mismas medidas. Aquí ponemos las componentes con sus respectivas funciones trigonométricas, dependiendo del ángulo que utilizamos. En este caso utilicé el ángulo para que el seno sea en el eje Y y el coseno en el eje X. Hacemos una sumatoria de fuerzas en Y. Los 200 van a estar negativos porque van hacia abajo, los 212.5 van hacia arriba. Si hacemos una sumatoria nos va a dar positivo, entonces CD tiene que ser negativo. Despejamos CD, la sumatoria la pasamos al otro lado, el seno de 33 lo pasamos dividiendo. Haciendo esta división nos queda que CD es igual a 22.52 newtons. En este caso va hacia... CD tiene que ser negativo, entonces va hacia abajo, ya sabemos también hacia dónde van estas. En este caso CD está entrando, entonces es una compresión. Ahora vamos a hacer lo mismo que el anterior diagrama, vamos a hacer un momento. En este caso ahora va a ser en C, para que se me cancele CE y CD junto con sus componentes. Entonces nos va a quedar 212.5, 200 y BD. En este caso, la 212 va a ir hacia la derecha, entonces va a ser va a ser un giro negativo. En este caso la distancia va a ser de 6. 200 va a ir hacia la izquierda, entonces va a ser un giro
positivo. La distancia va a estar en 3. Si hacemos estas multiplicaciones y luego hacemos la suma, nos va a dar un número negativo, entonces ocupamos que BD sea positivo. BD está en el eje X, entonces ocupamos una distancia en el eje Y, sabemos que es 2 metros. Esta sumatoria la hacemos y la pasamos hacia el otro lado. Aquí está, y vamos a pasar este que está multiplicando BD, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces BD nos va a quedar 336.9 newtons. En este caso, para que BD sea positiva al momento que se hace el momento C, tiene que ir hacia la izquierda. En este caso está entrando, entonces es una compresión. Ya por último, hacemos unas sumatorias de fuerzas en X. Nos van a quedar los menos 336.9 newtons, que es el de BD, menos 22.52 coseno 33.7, que es la componente, es una componente de CD en el eje X. Y si hacemos esa sumatoria, aunque aquí ya lo podemos observar que los dos tienen signo negativo, entonces C tiene que ser positiva. Hacemos estas operaciones, esta suma, la pasamos al otro lado y nos va a quedar 355.63 newtons. En este caso C tiene que ser positiva, entonces C va hacia la derecha. En este caso está haciendo una compresión. Y aquí, a este punto, ya hemos obtenido todas las fuerzas que nos pedía el problema y hasta aquí quedaría.